un par de días la estamos buscando por otro motivo, pero de paso, bueno, como árbitro de boxeo y relacionado al deporte, le queríamos preguntar, tras una publicación que vimos de ella, de esto que se ha titulado a nivel nacional, de esto que está pasando en los Juegos Panamericanos. ¿Qué opinión te merece esto de que las chicas han quedado eliminadas por las camisetas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y me parece un papelón, pero siempre afirmo cuando doy alguna charla y demás sobre deporte que el deporte es una parte de la sociedad y aún nos falta de construirnos mucho a nivel sociedad y va a tener un alcance dentro del deporte. Las que estamos más vinculadas en este ámbito, trato de sacar fruto a mi vivencia personal y luchamos mucho por las condiciones igualitarias dentro del deporte. Recién puse algo contestándole a una amiga que está vinculada con el básquet y ella me decía que el error había sido de una mujer porque destinó más fondos a los varones que a las mujeres. Y acá no importa quién ejecuta la cuestión. Esto es una inequidad, no me quiero meter con el básquet porque lo desconozco, pero que un atleta sea descalificado o fuera de competencia por un error dirigencial, tenemos que preguntarnos qué pasa con nuestra dirigencia y cómo formamos a nuestros dirigentes y con qué valores. Y acá engancho nuevamente con el deporte porque estoy muy involucrada con el tema de la transmisión de valores a través del deporte, que es un valor olímpico. Entonces, como tal, hay que respetarlo, reverenciarlo y formar a nuestros dirigentes en virtud de esos valores, para que estas cosas no sucedan, y sobre todo con las chicas. O sea, muchas veces vas a trabajar y no tenés un buen sanitario donde cambiarte. Nosotros somos árbitros, somos mujeres y somos coquetas, pero a veces no tenemos papel higiénico, por ejemplo. Entonces, imagínate en algo que es amateur, súper chiquito y pasa esto, imagínate a nivel macro. Y se sienten y se ven las inequidades. Por lo tanto, utilizo mi profesión, yo soy abogada, soy docente universitaria, y trato de investigar estos temas y capacitarme. De hecho, el año que viene voy a hacer el doctorado en ciencias del deporte para poder transmitir a través de conocimientos y fundamentos estas inequidades que están sucediendo. Y además de los vestuarios, ¿te sentiste discriminada alguna vez? Bueno, acá tendremos un poco que aclarar la pregunta, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos discriminando. Discriminar significa precisamente seleccionar. Si yo creo que la pregunta apunta que si me sentí apartada, algunas veces sí me he sentido apartada, pero bueno, yo estas cuestiones las informo a quien correspondan para que no vuelvan a suceder, no a mí, a las otras, porque un poco este camino de deconstrucción que era de la pregunta anterior implica abrir camino para otras. Y así como hubiera... Sí, perdón. No, hay un poco como de miedo en la sociedad también, ¿no? A raíz de por ejemplo, lo que ocurrió con muchos actores, que se habla de actrices que no la pasaron bien, entonces también el hombre tiene como miedo a tratar a la mujer. ¿Cómo lo vivís a todo esto también? Es que acá el tema de la discriminación, el tema de las condiciones o las inequidades que puedan existir en la sociedad o en el deporte, trascienden el binomio, trascienden el macho o hembra, o sea, no quiero ser vulgar con los términos, pero para que se entienda. Acá los actos de discriminación pueden ser hechos por un varón o una mujer. Yo no le quiero achacar al hombre siempre la cosa, querés llamarla patriarcal, querés llamarla sujeción. Yo no lo quiero transmitir únicamente al hombre. O sea, hay mujeres que pueden ser violentas, hay mujeres que pueden tener conductas discriminatorias. Acá trasciende el binomio. Son personas que ejercen actos discriminatorios. Incluso hace muy poco di una charla el 16 de junio en el Colegio de Abogados sobre el caso Jessica, la chica trans que logró reformar el reglamento de la Federación de Hockey Chubutense. Y por medio de la justicia se logró que logró federarse en el deporte que ella amaba.
Entonces acá estamos trascendiendo, acá no hablan de si esa conducta fue hecha por un varón o una mujer. El hecho concreto y objetivo es el acto discriminatorio. No importa quién lo haga. Y sé que la televisión también, porque por ejemplo ayer en lo de Tinelli se armó como un circo con Florencia de la B. ¿Esto Ah, no. ayuda a mejorar en algo? ¿Eso ayuda a No, esas mejorar en cosas trato algo? de no ver. Esas cosas trato como de... A veces como que me dan un poco de vergüenza ajena. Pienso que se puede dar un mensaje súper positivo con todo esto que está pasando con la mujer, con el género, eh, visibilizar los temas de violencia sin llegar a ser un circo. Bueno, Ahí es donde el mensaje queda descalificado, ¿viste? Y cuando vos vas con alguna propuesta, es, no, bueno, acá se va a armar con... porque es lo más popular, lo más accesible, lo que llega más rápido. Probablemente nadie se acuerde si alguien da una charla sobre género, pero se va a acordar del programa de anoche. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces ya sería banalizar la cuestión. Y lamentablemente la banalización trae como consecuencia la banalización de los reclamos dentro del deporte. Reitero, el deporte es parte de la sociedad, es un pedazo de la sociedad en general. Algunos se dedican a la gastronomía, otros a la pastelería, otros al deporte. Es parte. bueno, Y vas a encontrar actos discriminatorios probablemente en todas las áreas. y ya que sos abogado también, porque hay una opinión de un relator de DirecTV que, para terminar el tema que te decía al principio, que dijo que esperaba que esto no tuviera que ver con las elecciones del próximo domingo. ¿Vos no creés que esto, que lo que pasó de las camisetas tenga que ver con algo político, no? No, porque yo estoy en el deporte desde que tengo uso de razón. He acompañado a mi papá a un club a entrenar boxeo. He sido echada de un club porque era mujer y no podía entrenar recreativamente, te estoy hablando. Eh, Acá la política no tiene nada que ver. Los actos discriminatorios dentro del deporte existieron, existen y espero que no existan más, pero creando una conciencia social sobre lo que está pasando. No, y te decía lo que pasó con las chicas argentinas hoy de las camisetas. Vos no creés que haya tenido que ver con algo político, ¿no? A propósito. No lo creo. No, porque si metes a la política se hace empantana todo. O sea, siempre hay que tratar de acudir a los criterios objetivos, porque en los criterios objetivos es donde no encontrás el partidismo ni el clientelismo. Si estamos hablando de tener una dirigencia seria, deportiva o a cualquier nivel, tenemos que hablar de valores que enriquezcan al ser humano. O sea, yo trato de dejar lo político afuera porque siempre que hay un dicho dentro de lo jurídico que dice cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia sale corriendo por la ventana. Bueno, si lo aplicas a otras ramas. Bueno, ahora Sí. queremos entrar en tu infancia, adolescencia prácticamente, y contar un poco a la gente cómo empezó tu relación con Carlos Monzón. Bueno, fue una relación epistolar y de amistad durante mucho tiempo. Empezó porque a mí me sorprendió, no sé, me conmovió la tapa de Gente, de la revista Gente, con una Alicia Muniz ya muerta. Involucraba a Carlos Monzón este tema. Carlos Monzón significó muchísimo para el deporte argentino. Y quiero recalcar el deporte, ¿ok? Y me conmovió y desde esa compasión le pedí permiso a mi papá y a mi mamá. Obviamente que también a ellos los conmocionó, como los conmocionó la opinión pública el caso. Y fui averiguando, no existía Google, no existía buscador. Entonces, bueno, no sé cómo fue que di con que estaba en Batán y le mandé la primera carta. Obviamente yo no pensé ni que me iba a contestar, ni que ese intercambio se iba a dar desde desde mi preadolescencia hasta casi cuando yo estoy en la carrera de Derecho. Y a lo largo de los años, ¿qué opinión tenés de lo que le pasó a Monzón? Bueno, volvemos un poco a la pregunta 1. Estos son procesos de dejar de lado algunos parámetros o estereotipos e ir incorporando otros.
y yo creo que en ese sentido fuimos haciendo un camino, costó mucho. El caso de Elisa Muniz fue en 1988, donde no se hablaba de política de género, no se hablaba de determinadas cuestiones como la deconstrucción o abandonar determinados estereotipos. Fueron luchas de mujeres, juristas en este caso, la doctora Argibay y la doctora Hayton de Nolasco, que fueron trazando, vamos a decir, caminos para desembocar ahora en lo que es el femicidio, la oficina de violencia doméstica, la protección integral a las mujeres, niñas y adolescentes, o sea, mucho camino que andamos y que deberíamos informar más. Pero Por ahí. ¿Mm? ¿Para vos Monzón pagó su condena? ¿Estaba a punto de salir por haber En cumplido ese su condena? momento, en 1989, él recibe una condena de 11 años de prisión, en virtud de la legislación que había en ese momento. La sentencia de él se ajustó a derecho, vivimos en un estado de derecho. Un juez dictó una sentencia, puso fin a ese conflicto y la persona empezó a pagar esa deuda que tenía con una prisión de 11 años. Seguramente hoy en día Monzón no hubiera recibido esa condena porque precisamente por el camino que estamos trazando o que se fue trazando. Entonces, dentro de lo que fue el momento de la sentencia y los años que le dieron, él la cumplió. ¿Qué te parece Él la la serie? cumplió. ¿Qué te parece la serie? Y la serie, yo no fui contemporánea a Monzón, vamos a decir. Lo que están pasando de la serie yo no existía todavía. Entonces digo, wow, qué buena fotografía, qué bien logrado que está esto. Ver a mis compañeros de la Federación Argentina de Boxeo haciendo de árbitros, la parte cholula. Y hay otras cosas que por ahí sí me llegan. Por ejemplo, hay una escena donde está él en la cárcel con Florencia Raggi trae a su hijito, y es como que tiene una onda con el pibe, ¿no? Entonces cuando vi eso, me dije a mí misma, wow, me hace acordar a ese Monzón que me escribía. ¿Y te es difícil aquel pasado que tuviste escribiéndole a Monzón al ser Mm, abogada en estos tiempos? no porque no hubo, moralmente no hubo nada malo. Yo era muy chiquita, tenía 12 años, supongo que la habré escrito dentro de la inocencia de los 12 años, y luego fui creciendo y me siento muy contenta con algunas cuestiones que están pasando en cuanto al género, porque nos pone como protagonistas a muchas mujeres. Y vivirlo en carne propia, los avances, los desafíos. Entonces pienso que fue un crecimiento mío físico, porque tenía 12 años y Carlos murió cuando yo tenía 20, 21, eh, y ver y sentir que fuimos avanzando de a poquito, pero hoy podemos hablar de femicidio, podemos hablar de violencia, podemos denunciar un acto, aun cuando tengamos miedo. Si tenemos las herramientas, no hay absolutamente nada que esconder. Pues hay que acá en Santa Fe, algunos medio que odian un poco los canales de televisión porque con esto de la serie ponen como ejemplo fundamental de femicidio a Monzón. Ujú. ¿Cómo lo vivís vos a todo esto? Pero, o sea, por ahí no es un error, pero él, con la legislación actual, es un femicida. Y él no fue juzgado por medio de esa ley. Él fue juzgado con otro contexto social, político, económico, jurídico. Eh, o sea, estamos hablando de otra sociedad que probablemente hoy ya no exista. Por eso cuando vos me preguntabas el tema de los 11 años, ¿fue la condena que le dieron? ¿La cumplió? Bueno, la muerte se le adelantó. Pero él hasta ese momento le faltaban 7 meses para salir de prisión. Y Entonces, sí. ¿cómo te sentís cuando se habla de todo este tema de Monzón? ¿Hay algunas sensaciones raras en vos o no? Eh, Prima más en mí esta alegría de la evolución del género en cuanto a la legislación, en cuanto a la sociedad, eh, para que no haya más Alicias, y que todas las mujeres o el género tengan la protección de vida en caso de
un acto de violencia, no importa el carácter intrafamiliar, institucional, laboral, o sea, en ese sentido me hace sentir como muy, hasta decirte feliz o no sé si es el término. Y por el otro lado todo el camino que tenemos para seguir andando. Y volvemos un poco al comienzo de esto, el tema de las chicas de básquet, ¿entendés? Sí, te entiendo, pero recuerdo también el año pasado, no sé si habrás tenido oportunidad de leer por internet, la polémica que se armó aquí en Santa Fe y recorrió prácticamente el país porque muchas mujeres fueron al monumento a Monzón de la Costanera y pidieron otro que no se vuelva a reponer, el de la ruta donde murió Monzón. Eh, ¿Te sería difícil, por ejemplo, si estarías acá en Santa Fe y te piden que acompañes el movimiento y tirar algo contra Monzón, por ejemplo? No sé si contra Monzón, Monzón es como la punta del iceberg de un montón de cosas que pasan por abajo. Probablemente yo les explique esto que le estaba explicando a vos, y cómo fue juzgado Monzón y bajo qué normas, y lo compararía con la legislación actual, que es un poco lo que dice Irusta en su libro, Monzón, la biografía definitiva. No sé si acompañaría, pero no por Monzón, sino porque la persona fue juzgada, no importa que sea Monzón. Él un poco en las cartas me dice ese tema de la opinión pública. Y lo juzgan por ser Monzón. A vos debes juzgar por ser una persona, punto. Después dentro del proceso se va a desarrollar qué características personales tenía esta persona. Entonces yo no sé qué pasaría con estas chicas. No, la verdad que nunca he recibido ningún ataque de ningún movimiento, así que no sé, pero seguramente me sentaría, creo profundamente en el diálogo para poder resolver los conflictos. Está. Hablaste sos árbitro de boxeo, de los problemas que hay a veces para compartir vestuario, a veces con hombres. ¿Y cómo ves el boxeo femenino? Y el boxeo femenino tiene una trayectoria muy corta dentro del país y casi en el mundo. Se considera que el inicio del boxeo femenino fue con 1996 a nivel internacional y recién en el 2001-2002 con la famosa licencia número 1 de la pionera Marcela Acuña. Fue un camino muy largo, muy duro, ser las primeras deportistas que querían competir o querían practicar el deporte de manera recreativa o amateur. Hubieron mujeres que nos ayudaron mucho en cuanto a autoridades, como Marcela Acuña como atleta, pero como autoridades también. Quiero, o que si me permitís, de alguna manera nombrar a Mirta Jara, que es la única jueza profesional que hay en el boxeo. Llegó hace muy poquito, luego de una lucha muy grande que tuvo, 20 años, para poder ser jueza profesional, pero nos abrió el camino a todas las autoridades que aspiramos promovernos dentro de la carrera. Nada, eso. ¿Y cómo está hablamos de lo que pasó hoy en el papelón, pero ¿cómo ves el deporte argentino en general? ¿Cómo ves a los periodistas también? Porque pareciera como el 90% de los periodistas le dan prioridad al fútbol. ¿Te molesta un poco ese tema? Y lo que pasa que el boxeo lo que tiene es que te tiene que gustar muchísimo para entenderlo, porque somos una raza rara, sobre todo los árbitros. Los árbitros perdemos, digo, invertimos fines de semana en un torneo, en viajar muchos kilómetros para ir a dirigir a un evento, así que somos como, yo no puedo decir que el boxeo es discriminado porque vos lo tenés que sentir, el boxeo, mucha gente dice yo no puedo ver boxeo porque para mí es violencia, y para mí es arte, ¿entendés? Yo ver una pelea de boxeo a mí me emociona, me da adrenalina, eh, la siento, la vivo aún cuando esté de espectador en mi casa tomándome una cerveza.
los periodistas especializados en boxeo son muy buenos. Luego están los que nos acompañan a esos eventos a miles de kilómetros o a torneos, que también hacen su papel de una manera increíble cerca del ring. Es un medio que se aproximó tanto al amateurismo, a las autoridades, nos dan espacio, incluso a las chicas. Sí, siempre tenemos un micrófono. Bueno, Carlos Irusta, que es un genio absoluto, el otro día le mandé un mensaje y le digo, usted ya está dentro de la historia del deporte. Entonces, qué sé yo, viste, es muy subjetivo, cada uno tiene su pasión por el deporte y es totalmente válido todo. Yo quiero rescatar a los perdón, a los periodistas que están al lado nuestro desde el amateurismo o en un campeonato, compartiendo un mate o dándonos la posibilidad de poder decir algo o de apoyar una actividad. Eso me parece increíble. Pero se hace difícil, por ejemplo, para las cadenas de televisión mantener continuidad, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo. Yo no soy muy televisiva, ¿viste? Yo como trabajo mucho, estoy más con la radio, con las redes, pero televisión, ¿viste? Y también estamos viviendo un momento muy especial en cuanto a las telecomunicaciones. Hay multimedios, hay multieventos, eh, se tendría que juzgar desde otra mirada, supongo yo, por ahí estoy equivocada. Por todo lo que nos dijiste, para vos no te quedan dudas entonces que Monzón asesinó a Alicia Muniz. La justicia estableció que el señor Carlos Monzón eh, cometió un homicidio, que es el que matara a otro. Este otro era la señora Alicia Muniz. ¿Tu opinión se puede saber? Esa prefiero reservármela, porque coincide mucho con lo que te estoy manifestando. Sobre todas las cosas soy una mujer de derecho y muchas veces el sentido y lo subjetivo se confronta con lo objetivo, que volvemos un poco al inicio de la charla, y, y yo me someto a ese Estado de Derecho y a una jueza y a un tribunal que determinó que la sentencia fue de determinada manera en virtud de los hechos que se ventilaron y las cosas que se probaron. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando nos prestan un micrófono, que es lo que transmitimos. Mi sentir puede ser cualquiera y de último está reservado a Dios, pero lo que objetivamente sucedió fue que Monzón eh, cometió un acto en contra del sistema jurídico y fue determinado por un tribunal. Y podés No sé si entender a los que amaban a Monzón de su carrera deportiva que se sienten ofendidos quizás por esta, no sé si llamar agresión, pero con la serie se ha desatado, como ellos mismos llaman, una furia hacia el boxeador. Es que probablemente el boxeo sea un deporte más estereotipado socialmente, o sea, como el que siempre se pone en relieve la cuestión del boxeo porque hay una técnica para pegar. Monzón fue único dentro del deporte, único fue. Eh, he, he hablado con personas que también conocieron a Santa Fe y a la Argentina por medio de Monzón. Bueno, también tuvo su lado B, que fue que cometió un homicidio. Eh, Dividió mucho la opinión pública, Monzón, y esto se ve reflejado dentro de la serie. ¿Es difícil complementar todo, ser abogada, árbitro de boxeo? Bueno, en los dos lados estás aplicando la ley, o tenés que tener un entendimiento de la ley para tomar decisiones a veces en segundos. Yo lo complemento bastante bien. El ring es mi zona de confort, me gusta, aspiro a ser árbitro profesional, me encantaría, me estoy preparando mucho, tanto en cuanto a la ley, en cuanto al reglamento, como a la performance que tengo arriba del ring, concentrándome mucho. Y en la abogacía, ya un poco la estoy abandonando, la recibí muy chiquita, y ya estoy en un tiempo de mi vida que quiero hacer otra cosa, está más dirigida hacia el deporte, hacia la utilización del diálogo para la solución de conflictos,
y fundamentalmente hacia la docencia. Amo profundamente ser docente y siempre que estoy dando un tema, yo de Derecho Romano, hablamos mucho del tema femicidio, de las políticas de género, aunque no lo creas, aunque sea Derecho Romano y que pasó hace un montón, también lo subo en Roma. Y desde el derecho procesal también estoy trazando lazos para fomentar y promover el deporte, la igualdad de género. Doy clases en la escuela secundaria, trabajamos mucho la materia desde la transmisión de valores y valores que sean copados para la sociedad. Así que uno a veces dice en la vida, ¿qué hice para hacer esto? ¿Por qué hice esto? Y en algún momento de la vida eso se va enhebrando, o al menos me pasó a mí así. Y me siento muy feliz cuando doy clases, me siento muy feliz cuando soy árbitro y en las conferencias, en las charlas que me invitan a hablar, hablo mucho de esto, la transmisión de valores a través del deporte y formar atletas, autoridades y dirigentes que se ajusten al respeto, a la excelencia, a la amistad, que son los valores olímpicos. Bueno, a ver, hacenos una línea de tiempo, cómo fue tu vida, porque se empezó a conocer entonces a los 12 años las cartas como son, y después cómo fue transcurriendo tu vida. Y me recibí en el secundario, tuve mis primeros armas dentro de estudios jurídicos, también muy a pulmón. En ese momento estaba el Clarín y busqué trabajo ahí en estudios jurídicos. Vengo de una familia muy humilde. Mi papá fue empleado en una fábrica, mi mamá de casa. Nos costó mucho todo, en nuestra casa, la educación, la salud. Entré a la escuela de leyes, me recibí de abogada, estuve un tiempo afuera, volví, puse mi despacho, empecé a tener clientes, mientras tanto boxeaba, eh, hice la carrera docente, concursé, entré a la UBA, después entré a la Universidad Nacional de José C. Paz y en estos últimos años estoy trabajando con adolescentes en la escuela donde yo egresé, en la secundaria, así que me llenan de amor y, y los sábados me transformo en árbitro a la noche. Y en algún momento tuviste que, por así, tus actividades, poner cuál era la prioritaria o dijiste que la podés complementar bien por ahora. Por ahora las estoy complementando. Probablemente ya el traje de abogada lo cuelgue, y me ponga más el de mediadora y el de docente y el de investigadora. Pero a la vez, cuando das clases, utilizás quizás algunas cosas que estudiaste como abogada, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto. Y los cursos de capacitación y demás. ¿Cómo nos Sí, hace sí. a los estudiantes de hoy en día? Porque se habla mucho, yo asistí como para ver lo que era una escuela de periodismo y muchos creían que porque ven una página de internet ya podían ser periodistas, por ejemplo. ¿Pasa algunas cosas parecidas en la facultad? Como que cuesta que investiguen, ¿cómo lo vivís? Eh, yo en José C. Paz me encanta dar clases porque son muy curiosos. Eh, tienen un corazón enorme, eh, y eso me encanta. En la UBA también me pasa lo mismo, pero como son un poco más grandes puedo hablar de igual a igual. Me encanta ver que un alumno se recibe y hace su camino y es exitoso, porque en algún modo fue lo que me pasó a mí. Yo estoy, por ejemplo, dando clases con el que fue mi titular en Derecho Romano cuando tenía 18 años. Y realmente fue un maestro para mí el doctor Di Pietro. Entonces me pone re feliz, no subestimo a nadie, eh, siempre hay algo nuevo por aprender. Uno, no porque seas docente significa que sabes todo, al contrario, yo me alimento mucho de mis alumnos y, y especialmente de los millennials que me enseñan a utilizar la tecnología y a colgarme y me enseñaron lo que es un e-gamer, que incluso ahora hace poco fue una noticia de un chico que ganó no sé cuánta cantidad de dinero por como un campeonato mundial de juegos online. Y hasta donde llegó el deporte, ¿no? Entonces, yo también me nutro de mis alumnos.
Y así como yo les transmito conocimientos, ellos me enseñan un montón y creo que ahí es donde reside la pasión que tengo, porque es una constante alimentación y está buenísimo. Y se siente un amor increíble, así que doblemente bueno. ¿Qué le dirías por ir finalizando la nota a todos los santafesinos que han leído por allí esta historia de tus cartas con Monzón y que, bueno, recuerdan al ex campeón mundial de boxeo? Eh, Les diría que le escribí a una nena de 12 años, muy contenida por sus papás, eh, que yo nunca pensé que esas cartas iban a trascender ni tener el valor que, que se le adjudican ahora. Estuvieron mucho tiempo cerradas esas cartas, y en un momento salieron a la luz y está pasando todo esto, que tenemos que crecer mucho como sociedad y que les agradezco mucho que me hayan escuchado hasta ahora, porque mucha gente no lo hace. Y que tenemos que trabajar mucho de manera conjunta. Eso les diría. Por lo que me dijiste antes, Mm. aquella nena volvería a hacer las cartas y esta abogada de hoy, con todo lo que vivió, es un signo de pregunta. Eh, no sé qué va a pasar. Sí, puede ser un signo de pregunta. O puntos suspensivos mejor. Ahí está. Te agradecemos mucho por la nota, muy amable. Y bueno, No, esperamos por tu foto favor. para hacer un video con esta nota. Muy amable, ¿eh? Dale, te agradezco un montón. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande a todos. Gracias, un placer. Chao.